Listo, muy buenas tardes, noches para todos ustedes, espero que estén bien. Vamos con nuestra clase número 10 de nuestro curso de Power BI. Hemos realizado un recorrido eh, dentro de los conocimientos bases que ustedes deben de tener para poder desempeñarse bien en esta plataforma, para poder utilizarla como aliada en temas de analítica y en temas de visualización, que son como los dos fines precisos que tiene Power BI. El día de hoy continuamos con lo trazado en la temática. Vamos a profundizar en nuestras columnas calculadas. Ayer estuvimos hablando acerca de ellas y bajo relate, esta fórmula, esta función que nos permite traer información a una base de datos de otra base de datos para que nos permita hacer cálculos, ¿cierto? Y aprendimos entonces a utilizar Relate. La intención es que hoy sigamos abordando bien las columnas calculadas, ya en este caso hablemos de lookup y poder entender la aplicabilidad que tiene. ¿Por qué? Porque necesito que todo el tema de columnas calculadas quede completamente claro, porque sin entender columnas calculadas no podemos entender medidas, ¿ya? Generalmente en estos cursos, cuando se habla de medidas, se utilizan, ¿cómo poderlo decir sin ofender? Pero medidas muy sencillas. Y recuerdan lo que les dije a ustedes en todo este recorrido que hemos tenido ya con esta la 10ª clase, en el que lo que está mandando la parábola es que usted sepa manejar Dash. Entonces, la intención es que para que ustedes puedan entender Dash a un nivel básico rayando a intermedio, podamos entender bien las columnas calculadas para entender, ok, ¿cómo puedo con esta base de datos tan grande poder resumir lo que estoy haciendo con una columna calculada en una medida? Para que no me consuma tanta memoria y me afecte el rendimiento del equipo, que era lo que ayer estuvimos hablando en nuestro texto introductorio. Entonces, esa es la base, que podamos entender bien columnas calculadas a través de fórmulas o sintaxis Dash para que luego la podamos pasar a un lenguaje de medidas. ¿Listo? Para que entendamos ahí la diferenciación y por qué nos estamos tanto pegando el tema eh, de las columnas calculadas. Listo, entonces siguiendo con nuestro día, entonces clase 10, ya estamos en intermedio del modelado de datos y la intención es que en la clase 11 veamos lo que nos quedó faltando en temas de visualizaciones y que en la clase 12 nos centremos, es decir, la del viernes, alrededor de todo lo que tenga que ver con el análisis de los datos o el contar una historia. Entonces, hoy nos vamos a centrar en seguir entendiendo el tema de la creación de columnas y ya vamos a meternos de lleno en el tema también de las medidas, para que la clase de mañana, jueves, veamos la visualización de esquema jerárquico, formato condicional, de campo, personalizar temas y múltiplos pequeños, y ahí también había hablado un tema de los filtros, pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, y claro, antes de empezar, con respecto a los votos de ayer, en total 12 respondieron que no han empezado. Entonces, porfa, ya tienen la instrucción. Si no tienen base de datos, utilicen alguna de la que hayamos trabajado, si es que se está bien dicho, con la que la utilizamos en este curso para poder entender alguna parte, sea query, etcétera. ¿Cuál es el único requisito que puedo utilizar esas bases de datos? Es que no me vaya a salir con las mismas gráficas que hicimos en clase. Eso es lo único. Quiero que improvisen, busquen nuevos análisis, centren su análisis en algo en específico. Esa es la única recomendación. Por ejemplo, no, profe, es que yo voy a utilizar la base de datos de ventas 2018 que utilizamos ayer. Listo, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando no vaya a salir con las mismas 4 gráficas que yo mostré ayer. Entonces, sí, o que ustedes me mostraron, los compañeros me mostraron, que por favor lo exploren, porque la intención es que ustedes me puedan demostrar que aprendieron a, a moverse en las visualizaciones de Power BI. Listo. Recordar, porfa, no se les olvide y vuelve a caer en grabación. Tienen hasta el domingo 18. Si yo empiezo a recibir trabajos el domingo 17, qué pena. Si yo recibo trabajo el 18, no lo reviso y ya pierden el diplomado. Es que el diplomado del curso, perdón. Ya que recuerden que son 2 requisitos para poderse certificar y no está complejo. Mire que hemos realizado gráficas
15 minutos, eso quiere decir, ya te doy la palabra, Andrés. Héctor, hemos realizado visualizaciones en 15 minutos, eso quiere decir que como usted le dedique un día, saca mínimo 4 o 5 visualizadores. Y ya. Entonces, recuerden que lo que me envié el lunes no aplica. Entonces, háganlo con tiempo, es algo que ustedes sinceramente le pueden dedicar horita y media, 2 horas, es decir, media horita, hoy, mañana, el viernes, hoy, mañana, el viernes, sábado y domingo, que me lo puedan enviar. Y utilizar la plataforma Jitsi para grabar y luego, no sé, el video donde lo quieran subir para que me puedan enviar el link y yo poder mirar el video. Listo. Y lo importante del proyecto es que puedan hablar, pues, qué base de datos utilizaron, las visualizaciones que hicieron, por qué utilizaron esas visualizaciones y ya cada uno va a tener 3 minutos para que me pueda contar, pues obviamente su experiencia, cómo se sintió y adicionalmente me puedan contar de pronto un análisis que saquen de las visualizaciones que realizaron. Listo. Héctor, cuéntamelo todo. Profesor, no, pues eso es lo que estaba viendo aquí en el calendario. Entonces tendríamos hasta lo que sería de hoy hasta el domingo Uh -huh. para hacer la teoría lo del video, ¿cierto? Sí, señor. Y eso se lo enviaríamos a usted y lo sustentaríamos el 18, que es lo que tú quieres decir. Sí, más que sustentación de que ustedes hablen, eso tiene que venir en el video. Yo lo voy a ver y yo lo que empiezo a decirte es, por ejemplo, Héctor, mira tu visualización, vi esto, me gustó esto, chévere porque me explicaste esto, esta parte no la entendí, o por todo lo contrario, esta parte te felicito porque vi esto y esto y esto, chévere esto, ahora sí cuéntame, tienes 3 minutos, cuéntame cómo te sentiste y qué análisis sacas de la visualización que me presentaste y ya, Ok, de mi análisis de datos, pues mi datos, de que tu mi data. data que yo tengo, de mi data, qué gráficos yo saqué Ajá. para poder hacer el análisis de la información que Exactamente, porque recuerda que yo tenía. una visualización sin un porqué no sirve de nada. ¿Ok? Ok, Ajá. ok. Y El bueno, eso, curso termina entonces el lunes. señor, El curso termina el lunes. el curso termina el lunes, sí, señor, el 18 días mediante el comediante. Ya se completan las 13 clases. Ok, Listo. perfecto. Y para antes de la grabación, ahí es que yo me pierdo porque pues volver a utilizar ese Jitsi y hacer Sí, una ustedes entren citación a para mí Jitsi, mismo crean y una grabarlo. sala, ustedes graban pantalla, presentan su pantalla donde tiene su Power BI. Esta pregunta es para que la tenga la respuesta. ¿Por qué no me pueden compartir el informe que ustedes hagan en su Power BI? Y ¿Por eso qué no? automáticamente se va, uno graba en Jitsi, ¿a dónde se va? Señor, ¿Al correo? Lo que uno, así como Google, lo que uno guarda se va al correo. no, te descarga en descargas. Cuando tú terminas de grabar, te genera un archivo de video. En descarga el computador. Sí, en descarga, sí, señor. Ok. Así es Y que esa descarga te lo mando a tu WhatsApp. no, ojo, el video, súbalo en algún lugar porque imagínense que me envíen videos, pues obviamente va a quedar muy pesada la situación. Por eso, no sé si usted tiene un canal de YouTube, si usted tenga Drive, no sé, súbalo para que No, simplemente yo yo no. pueda acceder por un link a verlo. ¿Listo? Ok. Ok. Y recuerden que, ¿por qué no le podemos compartir el archivo? Porque recuerden que la única manera en que ustedes me puedan compartir su visualización es teniendo la membresía paga. Y si ustedes me comparten su visualización, yo tengo que abrir uno a uno los archivos. Por eso es el video, porque yo necesito también que ustedes me cuenten qué vieron detrás de la analítica o de las visualizaciones seleccionadas. Respondiéndote a Rocío, Rocío, las que tú consideres. Obviamente, si tú me presentas una visualización, pues yo voy a decir, venga, pero ¿por qué? ¿Ya? Tampoco me van a ver 20, no, no, pues las que tú digas, no, es que con estas 5 puedo estudiar la rotación de trabajadores de una empresa, puedo estudiar los ingresos de la organización, puedo mirar estos puntos críticos en el tema de contratación, o sea, eso es dependiendo del tema que ustedes quieran manejar o la base de datos que vayan a utilizar. Cualquier duda, inquietud, porfa, me escriben por interno o en el chat, en el grupo, como quieran, pero no lo dejen para última hora. Por favor, estamos a tiempo para que no tengan que correr y lo puedan sacar. Listo. Entonces, Yo sí tengo una inquietud. ¿y qué te sé? ¿Se acuerda que la vez pasada nos reunimos los dos y miramos un tema de mi base de datos? Pues que tengo un análisis, pero hay un tema que como que se repite, pero bueno, yo lo voy a sacar como yo lo entiendo y luego pues expresárselo dentro de los gráficos. Sí, pero es que recuerda que el punto habíamos quedado de un compromiso para el lunes que tú tampoco me acordaste. Digo, para el Ya lo martes. tengo. Ya lo tengo. Sí, pero no me dijiste. Ajá. Sí, hay que cumplir compromisos. Yo cuenten conmigo siempre y cuando ustedes cumplen compromisos.
Por ejemplo, hay unos que me dijeron, ay, profe, yo les dije, recuérdeme en el martes que ustedes no tienen bases de datos. Me escribieron y fondo, y yo dije, listo, me puse a ver las bases de datos, pero tengo bases de datos muy complejas, con muchas cosas que tendrían que hacer en query, que no se los quiero poner difícil. Por eso dije, no, utilicen la que hemos hecho en clase siempre y cuando no sean las mismas visualizaciones. Pero es eso. Si ya tienes los datos importantes, verifica cómo puedes mostrar la información. Así a través de qué visualizadores para que se pueda generar ya tu Pero que trabajo. hago un resumen de mi base de datos y con eso yo trabajo. Señor, Hago un resumen de mi base de datos, no trabajar con toda esa fórmula, con toda esa base de datos tan grande, sino que lo que realmente necesito. pues la intención es que lo puedas depurar en query, efectivamente. Ujú. Listo. Bueno, Ok. Bueno, ok. ahora sí, a lo que nos truje. Ok. Ayer, dentro de nuestras columnas calculadas, eh, cuando vimos modelado 1, vimos que podíamos hacer columnas calculadas con la información que teníamos dentro de nuestra misma base de datos. ¿Se acuerdan por allá que teníamos cantidad, teníamos el precio y lo que hicimos fue la multiplicación? Entonces, eso lo vimos en modelado 1. Lo que vimos ayer, ya dando esa introducción a este modelado 2, es que nosotros también podemos traer esa otra información de otra tabla a la tabla que queremos realizar el cálculo a través de relate, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de relate? Como lo había dicho ayer, es que exista la relación entre las tablas. ¿Ya? Si la relación no existe, es muy complicado que pueda existir un relate. No nos va a permitir realizar relate para traer los datos. Entonces, no, al ejercicio que nosotros estuvimos realizando, bueno, en este caso voy a corregir, acá no sería relate, sino que este sería, eh, lo copié dos veces, perdón, acá me faltó colocar la definición, se los voy a corregir, de lookup values. Lookup values, a diferencia de relate, en temas de relaciones, lo que nos en temas de, perdón, de columnas calculadas, es como realizar un buscar B. No sé si de pronto pues, aspiraría a que todos los que están acá mínimo conozcan Excel intermedio y lo que busca o condición que tiene buscar B es yo tengo un dato en común y voy a traer una información de otra base de datos partiendo de ese dato en común. Entonces tengo dos bases de datos, en una solo tengo cédula, en la otra tengo una base de datos de colaboradores, quiero traer el nombre. Entonces en base a ese dato en común, que es el número de cédula compartida por ambas bases de datos, voy a traer ese dato. ¿Listo? Entonces ahí es donde entra lookup. Lookup, a diferencia de relate, no necesitamos que directamente estén relacionadas las tablas. Esa es la gran diferencia. En relate sí necesitamos que la relación de las tablas existan, pero en lookup no necesitamos que esa relación exista. Lo que necesitamos es identificar qué dato en común tiene cada una de nuestras bases de datos. ¿Qué es lo positivo de lookup? Lookup permite realizar ese rastreo con múltiples criterios. ¿Ya? Para efectos de nuestro curso, que es básico, que son las bases de Dash, vamos a verlo lookup solamente con un solo criterio y la intención es que lo empecemos a aplicar. Nosotros aprendimos el usar relate, en este caso íbamos a sacar un precio, o en este caso íbamos a sacar nosotros, sí, el precio del producto, íbamos a sacar el precio del producto, y lo que nosotros hacíamos era dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra base de datos de informe de ventas, utilizar un relate para sacar de la base de datos de producto el precio. Nosotros a través de esta que lo utilizamos con relate. La intención es que aprendemos a utilizar lookup. Lookup es muy sencillo, solamente tiene tres argumentos y necesito que lo tengan en la mente. Obviamente tenemos nuestras ayudas en Power BI, nuestras ayudas visuales, pero la intención es que si usted aprende la fórmula queda mucho más sencillo en poderla aplicar. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a pedir? Perdón, que nos va a pedir Lookup es, primero, el primer argumento es cuál es la columna que voy a traer. Como lo hicimos en Relate, yo necesito la columna de precio. Y esa columna de precio está dentro de nuestra base de datos de producto.
Entonces, como notan, lo que yo estoy explicando acá, acá arriba ya está el código. Entonces yo necesito el precio, porque ya vimos que no hay una relación, por eso no podemos utilizar relate. Entonces, el primer argumento es la columna que necesito. O sea, ¿qué necesito? Precio. ¿Que dónde está? En la base de datos de producto. Coma, acá no se separa por punto y coma, acá se separa por coma. La segunda parte es, dentro de esta base de datos, que yo voy a traer la información, ¿cuál es el dato en común que me conecta con la base de datos actual? Recordemos que estamos en la base de datos de ventas. En este caso, entonces lo que me une es el ID de producto dentro de la base de datos de producto, que es la que está la base de datos donde se encuentra el atributo que requiero, le señalo el ID de producto. Y por último es esa misma columna que coincide, que es un dato en común con la base de datos donde voy a traer la información, la señalo con el ID. En este caso recordemos que estamos en nuestra base de datos ventas y dentro de nuestra base de datos ventas tenemos un ID. Entonces este ID se va a conectar con este ID y me va a traer para ese atributo el precio. Esto es lo que funciona con nuestro lenguaje de Power BI. Entonces recordemos que la gran diferencia entre relate y lookup es que relate necesitamos tener una... con relate sí o sí necesitamos tener relación y con lookup no es necesario tener relación. Es un buscar B y la importancia es que obviamente tengamos una relación de uno a uno para que el buscar un dato pues obviamente nos traiga el dato correcto. Es decir, si yo busco 1088-301-953, una cédula, debe esa cédula solo corresponder a una sola persona, ¿ya? Para que pueda funcionar el lookup sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, para que nuestra clase pueda funcionar de la mejor manera, pensé que me habían silenciado. Para que la clase pueda funcionar de la mejor manera, vamos a hacer lo siguiente. Al WhatsApp, bueno, vayan abriendo por favor Power BI, no abran la base de datos anterior, no, solamente van a abrir el Power BI y les voy a enviar por WhatsApp la base de datos con la que vamos a trabajar la clase de hoy. ¿Listo? ¿Por qué no trabajamos en la base de datos de ayer? Porque la intención es que ustedes se puedan mover entre diferentes bases de datos. Y lo segundo, porque si van a utilizar la base de datos de ayer como base de datos eh, la base de datos para el proyecto, pues obviamente no la voy a seguir explotando. Entonces al WhatsApp les acabo de enviar la base de datos con la que vamos a trabajar hoy, que se llama Collaborate Database. Se las estoy enviando al WhatsApp y porfa me confirman cuando ya la tengan. Bueno, me confirman los que estén en computador, recuerden. Pues los que estén en celular y no puedan estar con nosotros en tiempo real, pues chévere, bacano que estén acá con nosotros. Pero las reacciones me solamente me generan en este momento interés aquellos que estén realizando el proceso conmigo online. Listo. Entonces quedo pendiente y que me puedan confirmar con una reacción cuando lo tengan. Listo, gracias Rocío por tu confirmación. Eso quiere decir que ya sé que cuento contigo porque estás en un computador hoy. Quedo pendiente de la confirmación de los demás cuando lo descarguen por WhatsApp. Gracias, Héctor.
Gracias Paula, gracias Francisco. Recuerde que me van confirmando cuando ya lo hayan descargado. Listo, según esto entonces solamente tengo conectada a Rocío, a Héctor, Paula, Francisco, Hernán y a Tomás. No tengo a nadie más conectado, listo. Con ustedes entonces me voy. Ok, yo ya tengo descargada la base de datos, ya que estoy presentando problemas con mi equipo en cuestión de lentitud. Entonces ya las cargué. Acá tengo las bases de datos cargadas. Listo. Les pido por favor, a ustedes les doy 5 minutos, creo que es un tiempo preciso, para que puedan realizar el importe de las bases de datos. Listo. Cuando ustedes carguen la base de datos en Excel, le van a aparecer varias pestañas. Les van a aparecer 4 pestañas. Abajo va a aparecer tablas. Esa no la utilicen. Utilicen arriba las 4 pestañas que dicen base contratación, base empresa, base hoja de vida y base nómina. ¿Listo? Simplemente rápidamente los pasan a VI. En cuestión de transformación, hasta donde recuerdo, creo que no hay mucho para transformar. Entonces las pueden cargar sin problema. Y cuando lleguemos acá, porfa, me confirma. 5 minuticos, yo creo que es tiempo suficiente para hacer el proceso en query que ya nosotros hemos repetido varias veces en este curso. Y quedaría entonces solamente pendiente de las confirmaciones de Rocío, Héctor, Paula, Francisco, Hernán, Tomás y Brenda, que son los que me confirmaron que están en clase conmigo en el computador. Profe, yo ya le confirmé hace rato. ¿Sí? ¿No te leí? No, no me leyó, me Sí, ignoró. dije Rocío, Héctor, Paula, Francisco, Hernán, Tomás y Brenda. ¿Faltan por confirmar o por confirmadas? No, que yo solamente me voy a centrar en que ustedes me confirmen. Ah, ok. Ujú. Pues si alguien a medida que llegue a su casa se conecta por computador y nos sigue a nosotros la línea, bien, ¿ok? Pero yo me concentro en estos momentos en los que pueden estar en el computador porque me estaba pasando que me estaban confirmando compañeros que no están desde el computador y pues al pedirle realimentación o así, pues no me estaban contestando. Entonces mi atención se va a fijar a los que están en el computador. Y ya tengo la confirmación que hizo el query Francisco. Confirmación de Francisco, Rocío, Paula, Hernán y Brenda. Y según entiendo Héctor, también que ya cargó, ¿cierto? Listo. Vámonos rechos. Ok, listo. Entonces, analicemos nuestra base de datos. ¿Listo? Antes de empezar a trabajar con ella, analicemos qué es lo que cada base de datos tiene para entender. De base, 1400 registros, para que lo tengamos en mente, 1400 registros. Esa es una base de datos de gestión humana, ¿cierto? Que está dividido en cuatro secciones, en cuatro subbases de datos, por decirlo de alguna manera. Tenemos la base de datos de contratación. No, empecemos mejor con la base de datos hoja de vida. En la base de datos de hoja de vida lo que nosotros tenemos
Es una base de datos de los colaboradores que tenemos actualmente en nuestra organización. Esto es una base de datos ficticia de 1.400 trabajadores. Listo, estamos hablando de una empresa grande. Entonces tenemos que consta de una cédula de ese colaborador, un nombre y apellido, tenemos un sexo, tenemos una fecha de nacimiento, tenemos una formación académica, una discapacidad, o sea, si el colaborador con el que nosotros, que está en la empresa, si está contratado, tiene alguna discapacidad o no, cuál es su estado civil, notamos que existen diferentes tipos de estado civil, entonces tenemos el casado, divorciado, soltero, unión libre y viudo, digamos aquí formación académica que la pasé muy rápido, tenemos bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, especialista y magíster. Tenemos que estos colaboradores tienen hijos. Hay gente que no tiene hijos hasta que tienen 4 hijos. Y por último, en temas de dotación, tenemos las tallas de camisa. Tenemos XS, S, L, M, L y XL. Y esa es la base de datos de nuestros 1.400 colaboradores. Perfecto. Ahora, esta es la base de datos. La base de datos, base de hoja de vida, es donde tenemos los datos de la persona, de nuestro colaborador. Ahora vamos con los datos laborales. Ese colaborador tiene un cargo, entonces vemos que existen diferentes cargos. Existe, bueno, uy, acá dice que hay uno en blanco. Verifiquemos cuál es ese en blanco. Ah, no, registros en blanco, no problema. De todos modos lo podemos quitar sin ningún problema luego. En query. El punto cuál es, tenemos analistas, tenemos asesor experto, auxiliares, coordinadores, directores, domiciliarios, estibadores, jefe de área 1, jefe de área 2, jefe de área 3, jefe de área 4 y jefe de área 5. Tenemos líderes, tenemos personal operario, tenemos supervisor, tenemos team leader, tenemos vendedor y tenemos un vicepresidente. Esos son los cargos con los que cuenta la organización. ¿Qué áreas tenemos? Tenemos el área de contabilidad, el área de domicilios, el área financiera, el área de gestión humana, logística, sistemas, soporte y el área de vendedores. Vemos que hay unos salarios establecidos. Vemos un tipo de contrato indefinido a término fijo. Y tenemos una ciudad de labores, que en este caso vendría siendo Cali, Manizales y Pereira. Esas son las sedes. Y una fecha de ingreso, y esa fecha de ingreso empieza en el 2019 y termina en este año 2024. Y aquí hay una conexión. Nos dice si pertenece a la empresa 0 o a la empresa 1. ¿Listo? Y eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros aquí tenemos una base de datos llamado empresa. Entonces vemos que todos los que están con uno son personal contratados por un outsourcing, es decir, una empresa de servicios temporales, una empresa de talento humano, en el cual todas esas personas realizan su función en misión en nuestra organización, pero no están contratados directamente. Y vemos que esas personas que están en outsourcing reciben una bonificación por tener hijos de 47.000 pesos. Héctor, cuéntamelo. Profe, qué pena. ¿Cómo hago para que esas hojitas de cálculo me queden aquí a mano derecha? Que aquí le doy y me despliegan las cuatro: contratación, empresa, hoja de vida y nómina. ¿Cómo Le así? doy clic en cada una de ellas y lo abro. ¿Cómo así? No, no entendí. Compárteme tu pantalla que no entendí lo que me quieres decir. A ver. Le coloco clic aquí en cada una de estas y le Sí. digo transforma. ¿Sí? Sí, tú ya no me habías confirmado que ya lo tenías en tu Power BI. No. No, 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 no. Ah, ok. Sí, la intención es que los puedas transformar, verificar qué errores tiene. Por ejemplo, vimos, ahí ya lo hiciste dos Uy, veces, mira, mira. pero Ya me lo, quedó dos veces. ya, sí, ya lo habías hecho. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo elimino, lo cierro todo? Pues tienes que eliminar las bases de datos duplicadas que tienes. O cierra todo y empiezas desde el principio. No guardes nada, empieza todo desde el principio. Pero sí hay que tener... No, 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 no quiero Ah, eliminarlos ah. porque van tan rápido. Pero sí tienes que tener mucho cuidado porque de pronto no estás prestando atención y estás haciendo el proceso 2 veces y eso ya empieza a generar
situaciones. Ujú. Transformar. Ok, Listo. En este caso vimos que en la base de datos, bueno, yo luego creo que eso va a generar error en que la base de contratación tenga filas vacías al final, pero eso luego lo corregimos. Si quiere darle cerrar y aplicar, ya luego corregimos el tema de formatos y todo, pero aquí lo importante es podernos guiar al ejercicio y poder entender qué tiene cada base de datos. Listo, ahí vamos. ok. Bueno, listo, señor. Gracias. Bueno, listo. Seguimos entonces. Y que los que están contratados directamente, pues el bono por hijo, solamente ellos reciben 40.000 pesos. Por último, tenemos una base de datos de nómina, ¿ya? Esa base de datos de nómina no tiene mucha información. Lo único es, tenemos la cédula del colaborador, tenemos cuántos días trabajó en el mes ese colaborador. Entonces aquí rápidamente podemos ver que hay colaboradores que trabajaron 30, 29, 28, 27 y 21 días. ¿Ok? Y tenemos una calificación de desempeño, que en este caso van unas calificaciones de 3 a 5. Listo. Esas son nuestras bases de datos. Esa es la base de datos con la que nosotros contamos y es la base de datos con la que vamos a empezar a trabajar. Listo. Entonces, para hacer un recorderis, en este caso, si ustedes ven esta base de datos acá, esto sí me lo pueden responder todos, independientemente si están desde el computador o no. Entonces, venga, yo cojo a alguien al azar. Camila, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Excelente, gracias. Qué bueno. Camila, si tú ves esta base de datos y teniendo en cuenta ya la exploración que hicimos, ¿qué sería interesante poder conocer de esta base de datos? Que nos hace falta aquí, que no tenemos la información, pero que sería interesante conocerla. Bueno, dame un segundito, yo la miro aquí en la pantalla. ¿Se cayó? Se fue. Ok, pregunta abierta. Si ustedes ven esta base de datos teniendo en cuenta la información que tenemos en cada una de las bases de datos, ¿qué sería interesante poder sacar? Al menos una. Las relaciones, profe, Dime. las relaciones entre bases de datos. No. Recuerda que la clase pasada vimos que tenemos una base de datos y que nosotros podemos crear información a través de columnas. Entonces, si yo les digo, si ustedes ven toda la base de datos que estamos explorando, y hay aquí en especial esta que estamos viendo, ¿qué análisis podemos sacar con la información que tenemos? ¿Alguno? Profe, o sea, la pregunta es, ¿en Ujú. dónde estoy ubicado? Que es ¿en qué tabla está? ¿En la de En base ese momento nómina? estoy en nómina. Exacto, entonces, sobre base nómina que vamos a como a generar el trabajo, Ujú. la información que yo consideraría, por ejemplo, a la relación que están las otras, de pronto puede ser la sede, por ejemplo. ¿Y qué cálculo haríamos entonces? ¿Quiénes pertenecen a qué regionales, por ejemplo? Ok, O sea, pero sacar la sede. en ese caso, o sea, sería hacer un relate para traer esa parte de la sede. Listo, perfecto. Exacto, sí, señor. Más profundo. Yo sé que tú puedes más. Más Piensa en más profundo. profundo. ¿Qué podemos sacar? ¿Listo? Ok. Intentamos pensar ahí. Yo les voy a decir qué pienso yo. Ok, estamos hablando de nómina. Sabemos por aquí en la base de datos, pero muy bien, o sea, bien Francisco, bien, me gusta. Pero como vamos a hacer cálculos, la intención es que sigamos Ah, el teniendo salario. las columnas calculadas, podamos mirar. Si yo tengo en mi base de datos de contratación, cuánto gana cada uno. Y yo tengo, mira, ¿quién escribió por él? Si yo tengo, acá tengo el salario
y en mi base de datos de nómina yo tengo los días laborados, yo podría sacar a esa persona cuánto ganó, porque no se le va a pagar todo el salario, no trabajó los 30 días, que es los 30 días de nómina. Entonces yo viendo así la información, y eso es el análisis que yo invito que ustedes hagan detrás de la información, de todos modos, pues obviamente comprendo, no son bases de datos con las que ustedes suelen trabajar, entonces por eso abro la pregunta, por si de pronto alguien de pronto va en el mismo camino del análisis, o si no, pues obviamente escuchar otro tipo de perspectivas. Entonces, ¿yo qué podría calcular ahí? Yo podría calcular cuántos días de nómina se les va a pagar, porque pues obviamente los que trabajaron 30 días se les van a pagar sus 30 días, pero no a todos trabajaron de 30 días, entonces ¿cuánto se nos va por nómina? Para poder de pronto mirar cuál es el área que está, se nos fue en costes de nómina más alto, por colocar un ejemplo. Si yo tengo salario, yo puedo determinar quiénes ganan subsidio de transporte y quiénes no. Recordemos que según la ley colombiana, el subsidio de transporte solamente lo pueden ganar personas que devenguen salarios menores o iguales hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, si el salario mínimo legal vigente en Colombia hoy está 1.300.000, son personas que ganan hasta 2.600.000. Si alguien que gane 2.600.001 peso, ya no recibe subsidio de transporte. Tengo ausencias. ¿Cómo sería fácil calcular esa ausencia? Si yo tengo un día laborado y ya notamos que hay personas que me faltaron en el mes, yo quiero que me diga cuántos días faltaron. Obviamente si yo veo 21, eso quiere decir que cuántos días faltaron, 9, ¿no? Porque 21 más 9, 30. Entonces yo podría sacar esa estadística para poder mirar y decir, claro, aquí faltan personas. O sea, en estas áreas son las que más faltaron personas en este mes. Identificar por qué faltaron. Y tengo un ítem por acá en contratación que se llama, perdón, en hoja de vida en contratación, déjenme un segundo. No, en hoja de vida. Sí, que se llama discapacidad. Entonces, a las personas que estén discapacitadas les podemos dar un bono. Entonces, podemos verificar eso también. Y teniendo en cuenta cuánto número de hijos tiene, y recordemos que en la base de datos empresa tenemos un bono de hijos, pues podemos hacer un cálculo de esa persona cuánta bonificación va a recibir este mes por los hijos que tiene, de acuerdo si es outsourcing o es directos. Entonces, siempre hay invitaciones. Cuando ustedes tengan una base de datos, piensen, ok, ¿qué análisis puedo sacar? Listo. Entonces, la intención o lo que yo esperaría es que hoy podamos hacerlos todos rápidamente. Ya hemos aprendido cómo hacerlos. Poder mirar el de pago de nómina, el subsidio de transporte, la ausencia, los bonos de discapacidad y el bono de hijos. Porque con estas prácticas ustedes se van a empezar a volver unos duchitos en lenguaje Dash, que es lo que esperaría yo, adicional a las visualizaciones, que ustedes salgan con esta competencia de este curso. Entonces, listo. Entonces, teniendo en cuenta los análisis que vamos a realizar, vuelvo a repetir, pago de nómina, o sea, cuánto de nómina ganaron, subsidio de transporte, las ausencias, que calculemos cuántas ausencias hay, bono de discapacidad y el bono por el número de hijos. Listo. Entonces, en este caso, vamos a empezar con el primero. Vamos a colocar los días laborados, ¿ok? Recordemos que la persona gana un salario si trabaja los 30 días del mes. Pero en este caso, estas personas trabajaron este rango de tiempo. Hago una pregunta abierta, esto no tiene que ver nada con Power BI, perdón, es cómo se calculan o cómo creerían ustedes que se pueden calcular ese salario, teniendo en cuenta que no trabajaron todos los días. ¿Alguien de pronto sabe? El salario se divide entre 30, se multiplica por los días que se elaboró. Exacto. Entonces así se saca el valor. Exacto. Y pues si tiene auxilio de transporte se suma. Y se le restan las deducciones que son salud y pensión. Sí. En este caso me gusta, vamos parte por parte. Muchas gracias, Rocío. Efectivamente es. Y espero que todos entendamos. Si esta persona gana este salario al mes, es porque trabaja 30 días, como todos nosotros, ¿cierto? Pero esa persona no trabajaron, algunas no trabajaron los 30 días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es coger ese salario, dividirlo en 30 y luego hay que multiplicarle los días laborados.
¿Ok? Entonces vamos de menos a más. Vamos a gatear para que luego corramos. Primero, para que podamos hacer la columna sencilla, como ya hemos sabido, vamos a hacerlo a través de un relate. Vamos a intentarlo hacer a través de un relate. ¿Listo? Recordemos que tenemos que verificar cómo están las relaciones. Entonces vamos a echarle una pequeña ojeadita a cómo quedan las relaciones, que son las que ustedes igualmente deben de tener. ¿Ok? Aquí yo ya veo que hay un conflicto. Hay este asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Que hay una relación entre uno y muchos, uno y muchos. Y se supone que en la base de contratación son los mismos que están en la base de hoja de vida y las empresas que están acá. Si son, no, en ese sí debe ser unos a muchos, perdón, porque acá hay muchos colaboradores que pueden pertenecer a empresa directa o empresa outsourcing. El conflicto va a estar en este de acá. Pero a pesar de todo hay una relación, intentemos utilizar el relate. ¿Listo? Para mirar qué nos da. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es en nuestra base de datos de nómina, ¿qué es lo que nos vamos a traer? El salario. O sea, este que está acá, no lo tenemos que venir a traer acá. Y como lo aprendimos, lo vamos a intentar hacer. En este caso, preguntémosle a quien recuerdo que estuvo ayer en clase, Hernán. Si yo me quisiera traer el salario, ¿cómo lo haría? Si quieres no me compartes pantalla, sino simplemente me respondes. ¿Cómo hago para traer? Profe, buenas noches. Pues una nueva columna la crearíamos. Sí, bueno, una nueva columna. ¿Y con qué la traigo? Esa la traemos con... Ahorita lo mencioné, recordamos que vamos hoy a empezar a ver una fórmula que vimos ayer y hoy vamos a ver una que llama lookup. ¿Te acuerdas cuál fue la de ayer? Relay. Relate, exactamente. Gracias, Hernán, muy gentil. Entonces, en este caso, vamos a colocar salario, porque me voy a traer el salario, pero el salario, en este caso, coloquémosle N, para que no se nos confunda con el salario que tenemos en contratación, porque N de nómina, a ver si lo puedo ampliar un poquitico, no me deja ampliar, salario N, porque lo estamos trayendo acá a nuestra base de datos de nómina. Es algo que yo me invento como para poder que no se me confundan las relaciones luego. Entonces, en este caso, vamos a intentarlo con relate. Relate, y recordemos que la base de datos está en contratación. Abramos contratación. Ay, perdón. Hice clic donde no debía hacerlo. Menos un segundo que saque el error. Mire, acá ya sacó el error. Porque está mal. Porque no la terminé de hacer. Solamente que quería abrir aquí. Acá es donde necesito abrir. ¿Para qué? Para que verifiquemos que acá está el salario. Yo tengo aquí mi base de datos de contratación. Entonces vuelvo acá al relate y coloco base-contratación. Mire que cuando la busco no me aparece. ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué? Porque no existe una relación bien hecha entre la base de datos de contratación con la base de datos de nómina. Recuerden que yo les mostré que ahí había un errorcito porque me quedó una relación de unos a muchos. Cuando pasa eso, no corresponde uno con otro, es donde empieza a generar dificultades. Cuando usted sabe que la relación no está corriendo de todo el bien, porque aquí nos debería aparecer estas bases de acá. Por el hecho de que estén relacionadas, como lo aprendimos ayer, nos debería de aparecer. Pero mire que si yo coloco base-contract, no me sale. No me sale el listado. Eso quiere decir que la relación no está bien hecha. O hay problemas en la relación. En ocasiones vamos a tener tantas bases de datos que va a ser difícil poder encontrar dónde está el error de las relaciones. Entonces, por eso fue que yo les dije que íbamos a hablar acerca del lookup, porque el lookup me permite a mí poder realizar este proceso sin que existan relaciones. Porque en ocasiones buscar el problema de las relaciones suele costar más tiempo que hacer las mismas relaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, ahorita lo vamos a hacer con relate cuando organicemos esas relaciones, pero en este caso, que usted necesita enviar una información urgente o tiene muchas bases de datos y no sabe dónde está el error de las relaciones,
y pues tenemos que sacar esto rápido, es donde vamos a utilizar lookup. ¿Listo? Mira, lookup values. Entonces, recordemos los argumentos. Recuerden que por el momento me están poniendo atención, yo ya les doy paso para que ustedes lo realicen. La primera parte es, listo, ¿qué columna voy a traer yo? ¿Qué columna voy a traer yo? ¿Qué columna necesito? La columna de salario. Ah, ok. ¿Y dónde está la columna de salario? En base de datos de contratación. Ahí está, no está en ningún otro lado. Está en base de datos de contratación. Salario. Entonces, en la base contratación, mírenla acá, quiero que me traiga el salario. Perfecto. Coma. Recordemos que aquí no es punto y coma, sino coma. Coma, espacio. La segundo argumento es, dentro de esta base que estoy utilizando, de donde voy a sacar la información, ¿con qué se me conecta a esta base de datos donde estoy haciendo la columna? Con la cédula. Entonces, de esta misma base de datos de contratación, la base que estoy sacando la información que necesito, voy a llamar el argumento, el atributo que me hace la conexión, que es el dato en común, que en este caso viene siendo cédula. Porque necesito que me conecte la cédula de la base de datos de contratación con la cédula de la base de datos de nómina. ¿Listo? Coma, base, nómina. Mire que cuando yo coloco base, no se me despliega nada más. Porque el último argumento siempre va a ser en referencia a la tabla donde yo estoy realizando mi columna calculada. No va a hacer referencia a ninguna otra. Estas dos, que son los dos primeros argumentos, están haciendo referencia a la base de datos donde voy a traer la información. Pero el último argumento de la fórmula siempre me hace referencia a la tabla que estoy utilizando, que en este caso es la base de datos de nómina. Entonces, en este caso, iguales con iguales. Me va a unir la cédula de la base nómina con la cédula de base de contratación. Cierro el paréntesis y le doy Enter. En este caso, como no se requiere una relación directa, lookup me va a permitir traer el salario. Y ahí está el salario. Profe, ¿y cómo sabe que está bien? Pues entonces cogen esta cédula, se van a la base de datos de contratación y buscan esta cédula cuánto gana. Y les aseguro que aparece este valor. Listo. Ese es el momento en el que ustedes lo replican. Salario N es igual a lookup values, abren paréntesis, el primer argumento. ¿Qué queremos traer en esta columna? Pues el salario. ¿Dónde está el salario? En base de contratación. Coma. Segundo argumento. ¿Cuál es ese dato en común que comparte base de datos de contratación con mi base de datos? Ah, pues la cédula. Perfecto. Entonces, base de contratación, cédula, coma. El último argumento es en mi tabla en la que estoy realizando la columna. ¿Cuál es el dato en común? La cédula. Cierro paréntesis, le doy Enter y me sale el salario. ¿Listo? Me confirman con la reacción las 6 personitas que están conmigo. Si ya se conectaron más, bienvenidos sean cuando ya saquen el salario N. Tengo la confirmación de Ángela y de Héctor. Tengo la de Rocío, tengo la de Brenda. Tengo Rocío, Sandra, Brenda, Tomás y Camila. Listo. Francisco y Héctor, ¿cuál es su apellido? Salazar. ¿Cómo van los dos? Francisco ya confirmó. Listo. Entonces, los que me acabaron de reaccionar. Ángela, Héctor, Rocío, Brenda, Sandra, Tomás, Camila y Francisco. Bueno, Héctor Caicedo. Pregunto. Sí, el internet a veces es así. Pregunta, ¿es clara entonces la diferencia entre relate y salario N? ¿Es clara la diferencia? Sí, es claro. Ok, gracias Héctor. Sino que pues la ventaja es que no necesita tener la relación correcta, ¿no? Claro, aunque tenemos que corregir eso. O sea, ahorita vamos a corregir esa relación que pasó porque
La intención es que no podemos andar así por la vida con esa relación mal hecha. Pero si ustedes tienen que sacar una información urgente, si ustedes necesitan hacer algo, van a utilizar Lookup. Y Lookup les va a permitir eso. No hay relación, listo, denme un dato en común. Y yo les saco ese dato. Eso es lo chévere de Lookup. Y si ustedes quieren explorar más en Power BI intermedio y avanzado, lo positivo de este Lookup es que usted le puede meter más condiciones. Entonces, listo, tráigame la cédula, pero que me traiga solamente los que sean de la sede Pereira, un ejemplo. O sea, le puedes meter más argumentos. Este lookup es muy chévere, pero en términos básicos me permite traer esa información a comparación. Listo, aquí rápidamente yo le voy a colocar el símbolo pesos porque pues estamos hablando de platica. Entonces, listo. Aquí les voy a pedir a ustedes la mayor atención del mundo porque no quiero que se me vayan a confundir. Listo. Profe, en YouTube hay cursos de Power BI que tú puedas recomendar. Sí tengo. Sí tengo videos que puedo recomendar. En la clase de sustentación les envío los links del canal, de los canales que yo considero que son muy buenos y en los cuales yo también he aprendido. Aunque siendo bastante honesto, en el que ustedes siento que pueden aprender profundamente Power BI intermedio y unos tintes de avanzado, que es el que yo estoy realizando, es un curso de Coursera. Cuesta, sí, lastimosamente, pero es muy bueno, muy bueno. Y explican de fondo cómo funciona el tema de las visualizaciones, por qué, que es la mayor información que les he podido como compartir a ustedes en este curso. Listo, ahora necesito que me presten la mayor atención del mundo. No estén en su computador, no estén en su Power BI mirándome a mí, no, concéntrense en mí, porque puede llegar a ser confuso. Si usted en Excel utiliza funciones anidadas, esto es un paseo. Esto es un paseo. Si usted no utiliza fórmulas anidadas en Excel, ahí es donde se le va a enredar la situación. Porque de pronto no es tan normal para usted meter todo dentro de una misma celda. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Hasta aquí no hemos hecho nada. Solamente hemos traído el salario. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo es cuánto se le va a pagar a la persona. Entonces, como nos dijo Rocío, todo este 2.500.000 y todos los demás resultados es el resultado de toda esta fórmula. Toda esta fórmula que está después del igual, porque recordemos que este de acá es el nombre de la columna. Salario N, salario N. Es todo lo que está después del igual, es lo que nos va a definir a nosotros el resultado. Pero yo necesito que todo este resultado se divida en 30, que son los 30 días del mes. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a empezar a hacer este tipo de situaciones con columnas calculadas, vayan paso a paso. Quiero que esas palabras, mejor dicho, les penetren en la mente, que se acuerden de mí cuando utilicen Power BI. Y el profesor nos decía que para poder correr tengo que caminar. Hasta que usted no se vuelva muy bueno en algo, no intente ir más allá. Perfecciónese y masterícese en un conocimiento para que pueda avanzar. Todo esto es este resultado. Entonces yo a todo ese resultado lo me voy a dar al principio y lo que voy a hacer es abrir comillas, abrir paréntesis. Y voy a encerrar todo esto en un paréntesis. Cuando yo tengo un paréntesis solo, se me pone rojo. Esto acá se me está poniendo rojo, este paréntesis, porque me está diciendo Power BI, venga, usted tiene un paréntesis que abre y no cierra. Entonces en este caso me voy al final, lo cierro. Entonces toda la operación la estoy encerrando en paréntesis. Toda la estoy encerrando en paréntesis. Porque yo le estoy diciendo a Power BI, mira, toda esta operación que usted hizo, yo necesito que me la divida en 30. Vamos paso a paso. Otra vez démosle chulito o enter y esperemos a ver qué magia ocurre. Él empieza a procesar y me saca eso. Ahora, como estamos en formato moneda, claramente en formato moneda me van a sacar decimales, ¿cierto?
La intención aquí entonces es que nosotros lo podamos colocar con 0 decimales. Ahora, en ocasiones, esto no es el mejor procedimiento para hacerlo, sino que dentro de algo que vamos a aprender que son las columnas calculadas, las medidas, perdón, funciona mucho mejor. Mira que en este caso lo coloqué 0 decimales y mire que aún así me sigue apareciendo en algunos los valores decimales. Entonces esto aquí lo vamos a aprender a solucionar. Hasta el momento estamos averiguando a esta persona gana esto por día. Listo. Hasta el momento vamos aquí. Por favor replíquenlo en ustedes dentro de la fórmula, métanlas en paréntesis y al final lo dividen entre 30 y les debe de dar esto. Y ya vamos a corregir lo de estos puntos. Me confirman cuando estén acá conmigo, por favor. Francisco, cuéntamelo todo y si no exagero. Profe, hay forma que en el Dash es que es cierto lo que nos está escribiendo ahí. Sí, señor, eso es lenguaje. ¿No pueda comentariar? Se puede. Es decir, sí, porque es que a veces, por ejemplo, usted dice dividido 30, entonces yo digo, voy a colocar un comentario que diga 30 días, por así decirlo, una cosa así, para entender por qué dividido 30. ¿El Dash maneja la función de comentario? Yo te voy a ser bastante honesto. Yo nunca he explorado la parte de comentarios y verifiquemos. Pero hasta donde yo sé, no. Por eso, ¿cuál es la recomendación frente al lenguaje de Dash? Es que lo aprendas. Porque cuando tú entiendes el lenguaje Dash, entiendes qué es lo que quiere hacer la persona. ¿Ya? En este caso, si tú sabes que un lookup lo que hace es traer esta parte de acá, cuando uno ya tiene como un conocimiento intermedio del lookup, uno dice, ok, esta persona, eso de acá no me importa, la verdad. Sino que llegó a esta persona, quiso traer el salario. Y ese salario lo dividió entre 30. Ah, ok, entonces eso quiere decir que la persona intentó hacer esto. ¿Ya? Aunque recuerda que lo que nosotros compartimos a nuestros stakeholders o a nuestros interesados, a nuestros clientes, a nuestros patrones, como ustedes quieran llamarlos, nunca va a ser la analítica. Ellos les interesa el resultado. O sea que esta parte como de la construcción del dashboard es tuyo. Pero sí, hasta donde tengo presente creo que no se puede comentariar. Creo que se puede taguear, sí. No, asignar un nombre a la columna, no. Pero no generar comentario. Ah, ok. Sí. Sí, no llega hasta allá ese lenguaje de programación. Sí, no. Como poder colocar un comentario aunque venga yo miro algo. No, mira, que de una coloco otra cosa que no sea la fórmula y me arroja error. ¿Sí ves que se puso rojo? Entonces sí, Sí, correcto. lastimosamente no hay manera de poder colocar un comentario. Listo. Bueno, yo espero que estén acá conmigo, ¿cierto? Ok. Ok. Cuando nosotros estemos manejando con datos, con operaciones, nos van a aparecer decimales. Y en este caso yo no necesito saber los decimales. Es necesario conocer la parte entera. Ojo, esto depende de cada proyecto que ustedes realicen. En ocasiones para ustedes los decimales van a generar la diferencia entre algo. En este caso para mí en temas salariales no es relevante los decimales. Entonces, como en Excel, hay posibilidad de poder redondear los decimales. En este caso, utilizando la fórmula round, en los cuales yo tengo la fórmula y coloco cuántos decimales voy a eliminar de este número, cuántos decimales le voy a dejar. O la otra es si yo no necesito decimales, sino que lo redondea al número más cercano, si es superior a 5, lo redondea superior, si es inferior a 5 hacia abajo, y quiero que solamente sea la parte entera sin decimales, voy a utilizar int de integer. Fórmula para calcular el salario en días. Sí, sí, señor, efectivamente, Francisco. Le coloca, profe, guión, y si lo deja comentariar. ¿Sí deja comentar con guión? Sí, porque es que, pues yo lo digo en el aspecto porque uno dice, bueno, yo en clase pues lo veo, pero cuando quiero volver otra vez a estudiar, pues se me hace más útil entender por qué un lookup hace esto. Entonces digo, bueno, esto hace la fórmula para calcular el salario en días. Ah, sí, señor. Ve. Entonces,
más como para uno y para las otras personas que van a ver de pronto su dashboard o que lo quieren seguir trabajando, entender por qué hizo uno ahí. Sí, tienes muy buen punto, ¿ve? Veo, cada día uno aprende más. No sabía que con los 2 guiones se podía comentariar. Miren, aprendimos todos algo nuevo. Con 2 puntos se puede comentariar. Y sí, mi recomendación, porfa, es cuando ustedes manejen Power BI en todo, realicen visualizaciones y todo. Yo sé que entre la ortografía hasta los signos de punto, no, las tildes, los acentos. Intenten no utilizar acentos, que a veces eso genera conflictos. Entonces, ya que se pueden acá colocar los comentarios, porfa intenten los que sean sin signos sin acentos. Pero muchas gracias, Francisco. No sabía que con doble guión se podía colocar comentarios. Eh, Tomás creo que levantó la mano, me pareció. Sí, Tomás, cuéntamelo todo. También uno puede hacer comentarios y con 2 slash. Con 2 slash, veamos a ver. Sí, que es normalmente cuando uno utiliza 2 slash en las programaciones, También. también se pone en verde y eso quiere decir que es un comentario. Ok, sí. ¿Sabe con qué yo lo estaban intentando? Como yo estoy tan acostumbrado a R y a Python con numeral. Pero listo, perfecto. Ok. Mira, también se puede con 2 slash. Muchas gracias. No tenía conocimiento. Acá todos aprendemos de todos. Pero me gusta más el de los 2 guiones. Listo. Perfecto. Gracias, Tomás. Bueno, profe. Listo. Bueno, aprendimos. Acá esto es recíproco, el tema del aprendizaje. Listo. Entonces, cuando queramos nosotros redondearlo con decimales, yo les recomiendo que utilizamos round. También existe round up y round down, que es para redondearlo hacia arriba o redondearlo hacia abajo, que sea siempre esa la tendencia. Pero como para no matarnos tanto la mente, con round ustedes deciden cuántos decimales quieren tener, y si no quieren decimales, vamos a utilizar esa expresión con int. ¿Listo? Entonces en este caso voy a volver a mi Power BI y en este caso todo esto de acá, todo esto de acá, lo voy a incluir. Como no necesito decimales, yo lo voy a incluir dentro de un int. Entonces recuerden que como acá hicimos un cálculo, otra vez yo todo esto lo tengo que encerrar entre paréntesis. O sea, todo este cálculo que hice del 30 va entre paréntesis, y por fuera del paréntesis acá es donde digo que es int. O sea, que me vuelva un integer. Que todo esto me lo vuelva un número entero. No me lo vuelva con decimales. Y vamos a hacerle chulito. Y listo. Ahí me quedo exactamente redondeado mi decimal y no me va a traer los decimales. Listo. Entonces, porfa, apliquen ustedes el int para que podamos tener el número redondeado completamente sin ningún tipo de dificultad. Y me confirma. Profesor, yo le coloqué arriba igual es que 0, así como se le hizo ahí. Yo no coloqué el int, pero no. Levanta la mano, Héctor, me apareció así de nada y me asustó. ¿Qué fue lo que me dijo? Yo le coloqué el 0. ¿Cómo así? Aquí en donde dice el automático, yo le quité y le coloqué 0 y automáticamente me salió tal cual como se lo tiene ahí. No colocarle ok. int. Porque pues de pronto no está en formato moneda. Pero de pronto independientemente el tipo de dato Sí, que le pueda asignar tiene, el usuario. tiene formato moneda. Tiene Sí, y formato también lo moneda y lee. yo le coloqué ese. Ok, Sí. bueno. En este caso, pues como a mí yo le arrojé disminuir los decimales y no me quiso reducir, pues otra manera es nosotros también haciendo a través de código. Porque yo lo borré y le coloqué 0. Bueno. Pero por si alguna vez te llega a suceder, ya sabes que puedes utilizar round o int. ¿Listo? Ok. Perfecto. Listo. Lo que yo estaba mirando que me reaccionaran cuando llevan conmigo en el integer. Tengo la confirmación de Héctor. Porfa, los que estén quedados o no entienden, me explican. Es que me explican. Me dicen. No quiero que se me vayan a quedar en esto de Dash. Esto es lo más. Créame que sí, Power BI hay muy bonitas las visualizaciones. El punto es que ustedes las sepan hacer, pero la verdadera magia
de Power BI es Manage Dash. Y créanme que esta vez estaba más fácil. Entonces no se me vayan a quedar en él. Si tienen dudas, pregunten. Bueno, entonces ya tenemos nuestra columnita de salarios. Perfecto. Esto es lo que vale un día. Hasta aquí vamos. Todo esto es lo que vale un día. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es, este tiene que multiplicarse por este. O sea, esto es el salario por día de esta persona, pero yo necesito que esta persona me diga ok, perdón, es que recibí un mensaje por WhatsApp. Entonces necesitamos coger este y multiplicarlo por este. Entonces, a nuestro resultado, recordemos que cada vez que hagamos, para que sea ordenado, para que nuestro código no falle, para que nosotros entendamos el proceso que estamos realizando poco a poco, todo mi proceso lo meto entre paréntesis, todo. Entonces, ¿qué le voy a decir a Power BI? Todo lo que usted ve acá, esto necesito que me lo multiplique. Recuerden espacio, multiplicar, espacio. ¿Por qué? Por los días laborados. Pero recordemos que primero que todo tengo que invocar la tabla. En este caso se llama base nómina en la que estamos. Y necesito traer los días laborados. Acá está. Le damos chulito y él entonces va a coger cada uno de estos y los va a multiplicar por estos para que en la misma columna me pueda llegar a traer cuánto ganó esa persona. Listo. Aquí es donde nosotros empezamos ya a notar las personas que con las dificultades que tenemos, por ejemplo 21, esas personas van a ganar esto, porque obviamente no estuvieron trabajando todos los días completos. Y esto dependiendo obviamente de su cargo, ¿no? Esos son como los puntos a los que nos puede llegar a servir este tipo de análisis. Y como notamos, todo quedó, borra filtro, todo quedó en una misma columna. En toda la misma columna, en este caso, esto es el salario que va a ganar la persona. Pero ese salario teniendo en cuenta los días laborados. ¿Ok? Porfa, cuando lleguen acá, me confirman. Y los que no, si tienen dudas, me dicen. Porque vuelvo y repito, este creo que es uno de los más fáciles frente al lenguaje Dash. Listo. Gracias a todos por las confirmaciones. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. Ahora, como ustedes pueden notar acá, hay unos valores, por ejemplo, ese como 2.499.990 que debería aparecer los 2.500. Lo que podemos hacer es dejar el integer para el final del cálculo. O sea, multiplicar lo normal y dejar el integer para el fin, que sea como la última operación para poderlo realizar. Es como una observación ahí. Solamente que pues para el efecto del paso a paso, pues primero hicimos el integer para que no se nos viera todos esos decimales tan largos. Pero la recomendación es esa, multiplíquenlo primero para que les vuelva a dar el valor total y por último dejan el integer. Pero acá como para ir aprendiendo nuestro lenguaje Dash, vamos bien. Listo, entonces ya cumplimos nuestro primer objetivo. ¿Cuánto fue el salario pagado? Ahora vámonos con subsidio de transporte. Antes de avanzar, ¿cuál es mi recomendación? Que solucionemos esta relación. La intención es que si hay todas estas bases de datos que tienen que ver con personas, todas son una misma persona. O sea, todas tienen las mismas personas, perdón. No hay personas duplicadas. Aquí cuando hay este asterisco significa que es una relación de 1 a varios. Y no, se supone que una cédula en la base de hoja de vida tiene que ser una cédula en la base de contratación. Entonces vamos a solucionarlo.
Entonces en este caso me paro en la relación, me puedo ir acá donde dice relaciones o también haciéndole doble clic, cualquiera de las dos es una opción válida para que se nos abra la ventana de las relaciones y nosotros empecemos a verificar qué es lo que está pasando. Listo. Entonces se supone que esta cédula de acá con esta cédula de acá es una relación de 1 a 1. No de varios a 1, sino de 1 a 1. Y vamos a esperar a ver qué error nos arroja. Él está validando si es verdad. Prácticamente lo que me está diciendo aquí en este aviso es que hay valores nulos. Entonces él lo toma como duplicado. Entonces, ¿dentro de qué? La base de datos de contratación está de acá. Dentro de esta base de datos hay valores nulos. Y como recordamos que había valores nulos, recordemos que cuando estábamos acá en nuestras relaciones, base de datos de contratación, recuerden que cuando yo empecé a filtrar, uy, ¿qué pasó? Vimos que habían casillas en blanco. Y esto genera problemas. No deberíamos de tener casillas en blanco. Verifiquemos qué casillas, qué datos tenemos ahí. Y vamos a identificar que no hay nada. Está en blanco. Entonces, como eso está en blanco, no debería de existir en esta base de datos. Entonces es bueno que pasen este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros, listo, nos estamos enfrentando a una situación, ¿cómo lo podemos subsanar? En este caso me voy a devolver al query a editar la consulta de esta base de datos. Y vamos a ir a quitar todos esos valores nulos. Entonces vuelvo y repito, estamos intentando organizar la relación, pero notamos que hay un error desde la fuente de los datos que hicimos en nuestro query. Entonces vamos a ir allá para poder quitar esos valores nulos, que eso es otro punto chévere que aprendamos cómo quitarlos en Power Query. Es muy sencillo, la verdad. Es extremadamente sencillo, no tiene mucho de largo. Cuéntamelo, Héctor. Qué pena, tan preguntó. Me voy aquí al query. ¿Cómo me voy al query? Hasta ahí me perdí. Pues ya estoy en el casilla de cédula. Señor. Para irme al query para poder modificar las casillas en blanco. ¿Cómo me voy? Aquí, base de contratación, te vas a los 3 punticos, editar consulta y te abre la ventana de query. Ok. Entonces, recordemos que la que tiene error es la base de datos de contratación. Esta es la que tiene error. Entonces, voy a cualquier campo. Acá puede ser cualquiera. Acá puede ser cualquiera. Y mira que hay una opción que dice quitar vacíos. Yo le hago clic a esa opción. Y él simplemente lo que va a hacer es filtrar la información quitando sus datos vacíos. Y mire, filas filtradas. Le voy a dar cerrar aplicar. Él acá empieza otra vez a cargar la información. Y vamos a verificar que efectivamente ya haya quedado actualizada el tema de los vacíos. Ya no tiene que tener vacíos esta base de datos. Esta base de datos ya tendría que estar funcionando de la mejor manera. Miren, viene acá, empieza a aplicarlo. Entonces, por favor, replíquelo en ustedes. Ya identificamos que el error está en la base de contratación. Vamos y editamos la consulta. Nos vamos a cualquiera, no tiene que ser cédula. Pueden ir a cualquiera y buscar quitar vacíos. Y les aseguro que con quitar esos vacíos, perdón, los demás datos se les organizan perfectamente. Se les quita los vacíos y simplemente les va a quedar las bases de datos con la información que nosotros requerimos. Y ya con eso nosotros podemos organizar sin ningún inconveniente las relaciones. Ahí está cargando. Es que sí, de verdad se me está jodiendo la RAM. Por eso les dije que cargaran ustedes la base de datos y yo voy a tenerla cargada porque sí, justamente para la última parte de este curso se está quedando este computador con respecto a memoria. Listo. Supuestamente ya se cargaron. Bueno, supuestamente no. Ya se cargó, en mi caso, la información. Esperemos que se cierre la ventanita. Y vamos a ir a validar entonces otra vez la relación.
vámonos a relación. Y todavía la sigue detectando como una relación de unos a muchos. Volvámosla a organizar. Entonces otra vez me paro en ella, le hago doble clic, se abre la ventana, o me voy a esta ventana de acá, pues no hay ningún problema. Y ya le digo, sí, mira, ya lo corregí, qué pena con usted, ya sí no es una relación de uno a uno, porque solamente hay un colaborador en la base de datos de contratación que está relacionado con mi base de datos hoja de vida. Ojo, eso es cuando tenemos relaciones unos a unos, recuerden. En este caso yo estoy seguro que solamente tengo un colaborador en base de datos de contratación y un solo que corresponde a un solo colaborador de base de hoja de vida. Mire que al darle uno a uno ya no me salió la advertencia porque él ya detectó y dijo, ah sí, ya no tengo datos duplicados, ya no hay ningún inconveniente, ya con total tranquilidad le podemos dar guardar. Y con eso lo solucionamos. Siempre es importante que tengamos bien sanas nuestras relaciones. Si nosotros sabemos que es una relación de uno a uno, háganlo tranquilamente. Pero si hay una relación de unos a varios, pues ya tendríamos que dejar esa relación aquí como esta. Porque es una relación de unos a varios, porque acá solamente me dice que es cliente 1 o cliente 0. Pero aquí yo tengo por cada colaborador o él está o en cliente 0 o cliente 1. Entonces pongamos un ejemplo. Hay 500 en empresa 0, que es directo, o es 1 que es outsourcing. Entonces se repite muchas veces ese dato. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que les decía la otra vez en modelo 1, que es una relación de unos a varios cuando se repiten tantos. En este caso, cada uno de estos sí es una relación uno a uno. Perfecto. Ya organizada la relación, que esto pues no tiene nada del otro mundo, es como podemos organizarlo nosotros. Vamos a continuar creando entonces nuestras columnas. En este caso, vamos a hacer nuestro subsidio de transporte. Listo. En este caso, es un poquitico retador, pero yo sé que ustedes pueden entenderme el punto. Primero entendamos lo que hay detrás del subsidio de transporte. Salimos a break, regresamos y lo aplicamos. Sí, el salario que va a recibir esta persona, no el salario N, porque recuerde que este salario es de acuerdo a los días laborados. No, esta persona tiene un salario que está en la base de datos de contratación. Acá está, un salario. Entonces, si esa persona en su salario es menor o igual a 2.600.000, entonces recibe subsidio de transporte, que para Colombia son 162.000 pesos. De lo contrario, no recibe nada, es un cero. ¿Listo? Ahí tenemos una condición que se va a dar. En este caso, para los que de pronto recuerdan Excel, eso es una condición sí. O sea, si una cosa ocurre, tenemos que se desencadena una reacción. ¿Listo? Entonces, en este caso, si esta persona en su salario cuando firmó su contrato tiene un salario que está entre el salario mínimo hasta los dos salarios mínimos, es decir, 1.300.000 a los 2.600.000, entonces recibe subsidio de transporte. De lo contrario, no recibe. Y si recibe 162.000 pesos, que es lo que equivale el subsidio de transporte. Por favor, me pueden confirmar si entienden la lógica que hay detrás de lo que acabo de explicar. ¿Se entiende o no se entiende? Quiero que entendamos la lógica bien para que nos quede sencillo hacer ahorita la columna. Listo. Con esas confirmaciones, entonces me ponen tranquilo de que se entiende. Cuéntamelo, Francisco. Profe, ¿me repite la condición? Claro que sí. Sí, el salario que gana esta persona, ojo, no en base a este salario lo sacamos en base a los días trabajados, entonces no estamos hablando de salario N. Por eso les decía que no le colocáramos el mismo nombre para no confundirnos, sino el salario que está en la contratación, la persona que firmó el salario, el contrato diciendo yo voy a ganar tanto. Si esta persona gana en este salario igual o menor o igual a 2.600.000, ¿por qué 2.600.000? Porque recordemos que es el doble del salario mínimo.
el salario mínimo es a 1.300.000, entonces serían 2.600.000. Si esa persona gana, el salario de esa persona es menor o igual a los 2.600.000, entonces va a recibir 1.600.000. De lo contrario, va a recibir 0 pesos. ¿Listo? Esa sería la condición en Excel. La intención es que esa condición en Excel la podamos aplicar aquí en nuestro lenguaje Dash. ¿Listo? Yo sé que suena exigente, compañeros, pero créanme que ustedes luego me van a agradecer que en este curso se haya tocado el lenguaje Dash de esa manera. Porque como lo colocan en cursitos, ay, hagamos una suma, ay, hagamos un promedio, hagamos una resta. No, pues sí, chévere, lo vamos a necesitar. Pero el hecho de que ustedes vayan a interactuar con el lenguaje Dash como estamos haciendo ahora, créanme que si a ustedes les gustan esto de Power BI, lo van a agradecer mucho. Ese es el análisis el paso a paso de la condición, Francisco. Esa es la que vamos a realizar ahora. Entonces son las 8. Nos vemos a las 8:10 para poder continuar acá y hacer nuestra relación. Entonces voy a detener la grabación y nos vemos entonces a las 8:10. Ya les paso la asistencia para que mientras hagan el break la pueden ir haciendo.